¿Qué tal? Es un gusto poder compartir con usted una nueva edición de Nexos. Marzo es el mes de aniversario de Nexos. Cumplimos 14 años de ser el único espacio televisivo de Latinoamérica especializado en discapacidad y adultez mayor. Les saludamos desde la Universidad de Costa Rica, María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Para iniciar esta edición le contamos que el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Qué mejor momento que este para hacer conciencia sobre los aportes que las personas con esta condición hacen a nuestra sociedad y sobre la deuda que tenemos para el cumplimiento de sus derechos? En la siguiente nota ampliamos sobre este tema. Marzo es el mes ideal para resaltar la importancia de la inclusión social de las personas con síndrome de Down, al conmemorarse el Día Mundial de esta condición el 21 del mes. El Día Mundial del Síndrome de Down es el 21 de marzo. ¿Por qué 21 de marzo? Porque el síndrome de Down tiene 3 cromosomas en el par 21. Entonces, 21 la fecha por el cromosoma y marzo de 3 porque se tienen 3 cromosomas. Entonces, por eso se eligió esta fecha del 21 de marzo. ¿Por qué es importante que exista? Porque con esta fecha damos a conocer a toda la sociedad que las personas con síndrome de Down existen, están, que son útiles, que son personas que pueden aprender, que son personas que tienen todos los deberes y derechos que cualquier otra persona. Eso lo sabe muy bien la Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica, ASIDAUN, organización sin fines de lucro que surgió con el objetivo de acompañar a las familias de las personas con síndrome de Down. Otra de las labores fundamentales de ASIDAUN es promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, al informar y asesorar a instituciones e individuos sobre el enfoque de derechos humanos para entender esta condición y a las personas que la poseen. Así, digamos, surge la asociación, como esa necesidad que tienen los papás, ¿verdad?, de poder estar acompañados en este camino, porque es un camino del cual nosotros no sabemos nada cuando nos toca. Somos ignorantes a lo que nos enfrentamos y entonces necesitamos conocer la experiencia de otros padres que tal vez nos aventajan, ¿verdad?, en este aspecto. Siempre hemos luchado porque nuestros hijos participen en todos los espacios de la sociedad de una forma inclusiva. ASIDAUN apuesta por la inclusión real en todas las áreas de la sociedad para las personas con síndrome de Down, potenciando que se integren en los mismos espacios educativos, laborales y recreativos que aquellas personas que no tienen una condición de discapacidad. Además, rechaza la idea de que la segregación sea la mejor opción para el desarrollo de este colectivo. Los casos de personas que han sido incluidos en aulas regulares han sido súper exitosos y vemos que al largo plazo también son muy exitosos en su vida como adultos o jóvenes, ¿verdad? Y cuando hablo de exitosos son personas trabajadoras, personas que quieren seguir estudiando, que han aprendido, que son más independientes, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros abogamos por la inclusión escolar. Existen muchos mitos sobre las personas con síndrome de Down, por lo que es importante recordar que tienen una condición de discapacidad y no son personas enfermas, que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y que son capaces de educarse, trabajar, formar una familia y ser independientes. Hay mucha gente que no creen que nosotros somos capaces. Yo tengo un propio trabajo, que es el Procuración, tengo 20 años laborando. Hago muchas cosas diferentes. Soy muy deportista, yo nado, corro, atletismo y natación. Y también patinar.
Para informarse de manera efectiva sobre los derechos de las personas con síndrome de Down, puede acceder a la versión de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en lectura fácil. A raíz del congreso pasado, ¿verdad?, que fue el primer congreso sobre síndrome de Down que hicimos en ACIDAUN, en septiembre del año pasado, nos dimos a la tarea de publicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lectura fácil, que es este librito. Nosotros lo repartimos a todos los asistentes del Congreso y tenemos más ejemplares que nos gusta entregárselo a las familias y a las personas que están interesadas en trabajar con la población con síndrome de Down o cualquier persona que trabaje con discapacidad. Si usted quiere aportar a la labor que realiza ACIDAUN, puede hacerlo mediante el voluntariado. Pueden escribirnos al correo info@acidaun.org o llamar al teléfono 8302-4787. Si usted desea más información, puede visitar los espacios virtuales de ACIDAUN. Su sitio web es www.acidaun.org y también les encuentra en Facebook como Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica. Y justamente hablando de personas con discapacidad intelectual, ahora nos referiremos a Olimpiadas Especiales. Con la participación de 20 atletas, Costa Rica dice presente en los Juegos Mundiales de Invierno de Special Olympics 2017. En nuestra sección Estilo Libre le presentamos todos los detalles de la delegación TICA que representa al país en esta competencia internacional que se efectúa en Austria. Mi familia me dijo al principio, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? Le digo. De ahorita sinceramente no le puedo explicar ni decir cómo porque yo no sabía. Pensaron que era sobre hielo y yo les expliqué que no, que era sobre suelo de gimnasio y que era casi parecido al hockey de hielo. El 14 de marzo los atletas van a estar participando en lo que son los Juegos Mundiales de Invierno que se realizarán en Austria. Estamos súper emocionados, son 2 selecciones que van a participar en caminata sobre nieve y hockey sobre piso. Son los 2 deportes de invierno que se desarrollan aquí en Costa Rica y es algo muy particular porque aquí no tenemos nieve, nadie se imaginaría que van a salir delegaciones a representar al país en deportes de invierno, pero en Olimpiadas Especiales eso sí pasa. El hockey sobre piso hace como 20 años se juega en Costa Rica, más que todo es un deporte adaptado a Olimpiadas Especiales. Viene del deporte del hockey sobre hielo, pero como Costa Rica es un país que no tenemos esa estación, pues se adaptó a piso. Para el camino para Austria se hizo una eliminatoria y participaron 8 equipos, de 8 equipos nosotros quedamos campeones y fuimos de la selección base para ir a Austria. En el segundo lugar quedó Punta Arenas y de ahí escogimos 5 jugadores más. Nosotros allá en el puerto, sinceramente, fue que una profe nos dijo, Jochen, usted quiere participar en hockey, pero ya yo no sabía nada de hockey, pero ya yo le digo, sí, meteme, pero ya los comienzos yo pensaba que era sobre hielo, pero ya cuando ya los entrenamientos, ya yo no sabía cómo jugar, nada de eso, pero ya... ahí, como todo, nadie nace aprendido, y ahí fuimos dándole poco a poco al deporte. Los atletas se estuvieron preparando desde el mes de julio cuando se realizaron los eventos clasificatorios para ambas selecciones y se han estado preparando durísimos, estuvieron entrenando en la playa, en condiciones de la arena que son similares a la nieve y también en el volcán Irazú para aclimatarse un poquito, acostumbrarse a la altura, al frío en el que van a estar expuestos en Austria. De parte de Olimpiadas ha sido muy negativo la ayuda, porque no nos han ayudado ni con tenis ni con utensilios. Ahorita se ve el palo que yo estoy usando, el palo ese lo que tiene es un tubo de PVC sosteniéndolo porque está partido a la mitad. Ahorita los que nos han ayudado ayuda en lo que son transportes y las instalaciones ha sido el Comité Cantonal de aquí de Cartago en el Polideportivo. Los recursos con los que cuenta la organización actualmente son muy limitados. Realmente hacemos lo mejor posible para poder darles a ellos un buen uniforme. Van a estar en condiciones de temperaturas muy bajas, necesitan pantalones, chaquetas, buzos que realmente los protejan del frío y todas esas indumentarias son muy caras.
y de alguna manera nos saca de ese espacio en el que otras veces habíamos participado, en que teníamos más recursos para darles a los atletas más comodidades. En este momento lamentablemente no se pudo, pero no ha sido una limitante para que los atletas pongan todo su esfuerzo para poder participar. Pues la verdad es que me siento muy orgulloso de saber que ir a representar a Costa Rica, no cualquiera puede ir a representar a Costa Rica a nivel mundial. No, nunca he viajado, pero ya un viaje así, yo no sé, es como un sueño prácticamente. Hay que ir con todo, a ganar, dar un ejemplo a Costa Rica. Ahora vamos a una pausa y pronto estaremos de vuelta. Antes, preste la atención a nuestra palabra en Lesco de la semana y al regresar tendremos nuestra entrevista de fondo sobre el mecanismo de supervisión del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ya casi estamos de vuelta. Escritor. Desde 2008, Costa Rica aprobó mediante la Ley 8661 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención internacional, y con ello se comprometió a velar por el acceso igualitario de la población con discapacidad a sus derechos. Sin embargo, casi una década después, este colectivo sigue viendo a menudo vulnerados estos derechos y nos acompaña hoy como invitado en estudio don Otto Lepis en representación de la Defensoría de los Habitantes, institución que tiene a cargo la aplicación del mecanismo de supervisión del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, don Otto, por acompañarnos y bienvenido a Nexus. Gracias. Para comenzar, don Otto, ¿qué es este mecanismo de supervisión, verdad? ¿Cómo funciona este mecanismo? Sí, el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su segundo párrafo, establece que cada Estado que firma la Convención tiene que designar una instancia que vigile el cumplimiento de esta convención y también establece una serie de requisitos que tiene que cumplir esta instancia para hacer el mecanismo de supervisión, que son básicamente ser independiente, es decir, que pueda tomar decisiones por sí misma, que realice las labores de promoción y defensa y que cumplan con los principios de París, que son los principios de funcionamiento de las instituciones nacionales de defensa y promoción de los derechos humanos. En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes está acreditada como tal, como la Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, así que nosotros fuimos designados por el Poder Ejecutivo, se nombró una comisión. Primero le preguntaron a la señora defensora que si estábamos de acuerdo en asumir el mecanismo y ella respondió que sí, porque cumplíamos con los requisitos. El mecanismo lo que hace es promover y defender, promover y divulgar el conocimiento de la convención. Y esta, don Otto, es de las primeras convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica que reconoce ese papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil y la importancia de involucrar a los colectivos de personas con discapacidad en este proceso de supervisión, ¿verdad? No es solo una labor que, si bien dirige la Defensoría de los Habitantes, funciona en tanto todas las personas y especialmente las organizaciones de personas con discapacidad participen y se involucren activamente. ¿Cuál va a ser el rol de estas organizaciones en aplicar este mecanismo de supervisión? Correcto. El tercer párrafo de este artículo 33 es el primer párrafo
de alguna constitución de derechos humanos que menciona a las organizaciones de personas con discapacidad y les asigna una función muy particular, que es la de dar el seguimiento al cumplimiento de la convención. Así que es natural la cercanía o la cooperación entre la Defensoría de los Habitantes y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y en qué etapa estamos del proceso? Porque desde el 2016, desde el cierre, se anuncia, ¿verdad?, este mecanismo, y ya se ha convocado a estas organizaciones de personas con discapacidad para dar a conocer cómo va a ir funcionando. Pero ¿en qué etapa estamos, verdad? Porque no tiene mucho de haber arrancado y se necesita ese trabajo de información y divulgarlo también. Correcto, el 25 de enero recién pasado se realizó un acto de oficialización del mecanismo y de consulta a las personas con discapacidad. Nosotros, cuando nos dijeron, bueno, hay que hacer una consulta, y estábamos plenamente conscientes, dijimos, pero ¿cómo vamos a hacer la consulta? Entonces nos percatamos que la primera consulta era sobre la consulta. O sea, nosotros no podíamos llegar a imponer cómo debería ser la consulta, sino que lo que pensamos es que la primera consulta era sobre cómo debería ser la consulta. Y ese 25 de enero fue la actividad de oficialización y consulta, donde hicimos una metodología de trabajo en grupo. Bueno, anteriormente comenzamos con un proceso de conceptualización. Primero nosotros deberíamos estar claros sobre qué era la consulta. Y don Otto, además, bueno, usted bien dijo, iniciamos consultándole a las organizaciones de personas con discapacidad cómo querían ser consultadas, ¿verdad? Como una primera etapa. Pero también, no sé si han podido adelantar en la forma en la que van a ir aplicando este mecanismo o en cómo se come, por decirlo de alguna manera, este mecanismo. Varias cosas. Esta consulta nos va a ayudar a montar un procedimiento de consulta, porque la convención, en otro artículo, señala que los estados tienen que tener consultas estrechas con las organizaciones de personas con discapacidad, y cada institución del Estado tiene que consultar de acuerdo con sus funciones. Entonces, lo que queríamos con esta consulta es tener insumo para crear un procedimiento de consulta. Sobre cómo se come el mecanismo, se funciona de acuerdo a la convención. Como decía anteriormente, son básicamente de promoción, dar a conocer la convención, de defensa, que significa conocer y tramitar denuncias, y monitoreo, que es un análisis más macro del cumplimiento del Estado de la Convención. Así que estas son básicamente las funciones. Primero, divulgar lo que estamos haciendo con el acto de oficialización y llamar a consulta a las organizaciones, es promocionar, dar a conocer el mecanismo, y en ese acto tuvimos una serie de conferencias para explicar esto que estoy explicando. Y don Otto, iremos también conversando en la segunda parte de esta entrevista sobre el rol que bien hemos mencionado tienen tanto las organizaciones de personas con discapacidad como el resto de la sociedad para generar este monitoreo que también busca el mecanismo, y más adelante seguiremos analizando este tema. Por ahora vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque seguiremos hablando sobre este mecanismo de supervisión del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Ya casi estamos de vuelta.
Estamos de regreso en Nexos. Recuerde que usted puede hacernos sus consultas y sugerencias a través de distintos medios. Nos puede escribir un correo electrónico a nexostv@gmail.com. También nos puede llamar al 2511-6949 y buscarnos en Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Recuerde que somos el único programa especializado en discapacidad y la información que construimos la queremos construir con usted. Estamos en la segunda parte de la entrevista de hoy. Nos acompaña don Otto Lepis de la Defensoría de los Habitantes. Estamos conversando sobre el mecanismo de supervisión de los derechos de las personas con discapacidad que justamente coordina don Otto desde la Defensoría. Veníamos conversando, don Otto, de este proceso, ¿verdad?, de consulta y de formar este mecanismo a partir de la opinión de las organizaciones de personas con discapacidad. En cuanto esté ya listo este mecanismo, también es importante que las personas que no tienen una condición de discapacidad se sientan parte de esta tutela de los derechos de las personas que sí tienen discapacidad. ¿Cuál sería el llamado a que toda la población estemos pendientes de que estos derechos de la población con discapacidad se cumplan? Sí, los derechos de las personas con discapacidad no solo tienen que ver con las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad, que es un compromiso para el respeto. Entonces todas las personas deben involucrarse, por lo menos en su mayoría, en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. La idea es que este mecanismo, una vez que esté establecido, ¿de qué manera podríamos nosotros también hacer estas denuncias, verdad? Porque es parte de lo que busca, denunciar cuando estos derechos no se cumplan. Correcto. En realidad el decreto el decreto que mencioné anteriormente lo que hace es designar a la Defensoría de los Habitantes como un mecanismo. Ya la Defensoría tiene diferentes formas de recibir denuncias y eso vienen siendo los mismos medios de recepción de denuncias. Se designó a la Defensoría porque ya tenía establecido esos mecanismos. Sí, tiene una estructura ya consolidada. Aparte que la Convención, cuando dice que la instancia que es un mecanismo debe cumplir con el principio de París, prácticamente está diciendo que van a ser las instituciones homólogas a la Defensoría de cada país quien asuma estas tareas por la experiencia acumulada. Las organizaciones de personas con discapacidad que no hayan sido consultadas en este primer proceso, ¿verdad?, de la consulta sobre la consulta, y que quieran acercarse a la Defensoría, ¿qué tendrían que hacer para también ser parte del proceso, aportar sus opiniones? Sí, viene una segunda parte de esta etapa que es consulta sobre la consulta, que es la devolución de los insumos que nos han dado las organizaciones a través de la consulta que se hizo el 25 de enero. Así que vamos a programar una nueva actividad. Estamos sistematizando la información que nos brindaron las organizaciones y vamos a invitar a más organizaciones para el proceso de la devolución. Para el proceso de la devolución, que tiene como fin la construcción de un procedimiento de consulta sobre el funcionamiento del mecanismo. Así es, pues muchísimas gracias, don Otto, por habernos acompañado, por explicarnos cómo funciona este mecanismo y esperamos poder seguir dándoles información a la gente sobre cuál va a ser estas segundas etapas y cómo la gente puede participar del procedimiento y también luego de la aplicación del mecanismo. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y ahora llegó el momento que usted se prepare para conocer las actividades inclusivas para los próximos días. Nuestras compañeras Sofía Espinal y Yuri Muñoz están listas para contarles sobre la agenda inclusiva. Adelante, compañeras. Muchas gracias, María Fernanda. Y muchas gracias a usted por acompañarnos una vez más en nuestra sección de Agenda Inclusiva.
Con nuestra primera actividad de hoy, empezamos a conmemorar que abril es el mes del autismo. Autismo Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones le invitan a celebrar con las personas con esta condición el próximo 4 de abril a partir de las 8:30 am en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Quienes participen podrán disfrutar de shows circenses, pintacaritas, cuentacuentos, inflables, ventas de comidas, entre otros. No se lo pierda. Por otro lado, si es una persona adulta mayor que disfruta de escuchar radio, le recomendamos La Rocola, un programa radial que aborda los derechos y los aportes de la población adulta mayor en la sociedad costarricense. Usted puede sintonizar La Rocola en la estación de la UCR 870 AM todos los martes a las 11 de la mañana. Por último, le contamos del curso Prácticas Inclusivas que han superado la prueba del tiempo, la educación de estudiantes con autismo y necesidades complejas de apoyo. Está dirigido a familiares, docentes y demás profesionales que trabajan con el tema del autismo. Se realizará el 22 de abril en el Hotel Best Western Irazú y tiene un costo de inscripción de $100 que deben ser cancelados antes del 10 de abril. Para más información sobre el curso o para reservar su campo, usted puede llamar a los teléfonos 85 55 85 05 u 88 63 76 27. Le agradecemos una vez más por su compañía. Para volver a revisar los detalles de estas actividades, puede volver a ver esa agenda inclusiva en nuestra página de Facebook, Nexos Canal 15, o en nuestra página de YouTube, Nexos TV. Nos vemos la próxima semana. De esta forma llegamos al final de la edición de hoy. Le agradecemos habernos acompañado. Recuerde que Nexos tiene diversas transmisiones en Canal UCR y también a través de Canal 13. Repáselas en facebook.com/Nexos TV. Le esperamos la próxima semana con más información. Promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido.